Gusto recibirte, Vicky. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Y hablemos de aquellos ocultos. Ay, ¿viste esos que no se dejan ver, pero que están ahí y que tanto presentes daño nos hacen. Estamos hablando de la sal oculta. Exacto. Tema no menor. ¿No? Tema no menor, porque bueno, vieron que hemos ido transitando diferentes temas, hemos hablado de hipertensión en algún momento y de alimentación adecuada para la hipertensión, y una de las cosas que está asociada a la presión arterial alta y que es la recomendación que se hace normalmente cuando una persona le diagnostican hipertensión es la reducción del consumo de sal. Sí. No solo se hace la recomendación cuando la persona tiene hipertensión, sino que además hoy en día se están haciendo recomendaciones muy fuertes de que haya una disminución del consumo de sal en toda la población, porque Claro. tenemos un consumo exagerado. Tenemos un consumo porque aparentemente el sodio resulta adictivo. Convengamos que, si explicamos básicamente de forma biológica, que me gustaría que me explicaras, la sal contribuye a la hidratación de la célula y a partir de ahí se generan un montón de pero cosas. no es la sal, es el sodio. Es el sodio. ¿Tá? Y acá estamos hablando del cloruro de sodio. Exacto. Primero. Bien. Segundo. Lo otro que es importante es que tengamos en cuenta que nosotros, por más que saquemos la sal de nuestra alimentación, no vamos a tener una alimentación sin sodio. Porque está... Y porque lo necesitamos. Exacto. ¿Tá? Para Bien. tener eso clarísimo, porque si no empieza, no, mi alimentación es sin sodio. No, tu alimentación no es sin sodio. Tu alimentación tiene sodio y tiene que ser así porque lo necesita. A ver, tengo un dato que quiero que me digas. A ver. 10% del sodio en la dieta está en los alimentos de forma natural. 15% está añadido en la cocción a nivel general y un 75% del sodio estaría oculto. En realidad, que es ese 75 del que vamos a hablar, esos porcentajes varían de población en población. ¿Qué quiero decir varían? Depende de los hábitos y la cultura alimentaria de la población, cómo se compone el total del sodio de la alimentación. Pero sí es real que gran parte del sodio que nosotros consumimos no es el que nosotros agregamos en la cocción. Esto no quiere decir para los hipertensos que estén del otro lado y ahora pronto arranco a ponerle sal a todo. Claro. ¿Tá? Porque el problema es otro. No, el problema es... Prestemos atención a aquellas fuentes de cloruro de sodio, de sal, que están en la alimentación y que nosotros no las percibimos como tales. Hoy en día, y asociado a cosas que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones que tienen que ver con los alimentos procesados, hay muchos alimentos que tienen de por sí un agregado de sal importante. La sal no es algo que nosotros necesitemos para nuestra vida, es un hábito, ¿tá? Como tal. Los niños no necesitan sal en su papilla. Es más, todas las recomendaciones incluyen por lo menos que hasta los 2 años evitar los agregados de sal. Y el niño disfruta de los sabores del puré, del zapallo, del zapallito, de la berenjena, de la chaucha, de todos los alimentos sin el agregado de sal. La sal es un hábito, como puede ser agregarle orégano, como puede ser agregar otras cosas. Claro. Que tiene efectos en la preparación de los alimentos sin lugar a dudas. ¿Tá? Y en el rendimiento de los alimentos y en la vida útil de los alimentos, por eso ha sido históricamente utilizada en la alimentación. Hay muchos alimentos que nosotros consumimos que tienen sal adentro en forma normal, excepto... La leche, ¿me enteré? La leche tiene dentro de su composición natural, Claro. y tiene cloruro de sodio específicamente, Sí. además de sodio. Sí. ¿Tá? Pero eso no quiere decir, y ahora no salgan los hipertensos a dejar de tomar leche. No, claro. Por las dudas. ¿Tá? Porque en realidad también nos pasa esto, cuando empezamos a ver algunas cosas nos parece que todo está mal. Claro. En realidad la leche tiene que estar. Y después como... empiezan las modas también, Claro, ¿no? y sacamos y ponemos y agregamos. Claro, claro. Entonces, lo que sí es importante que en esto quede claro, que hay alimentos que la tienen porque está agregada. Alimentos que consumimos habitualmente y no nos damos cuenta de la cantidad de sal que tienen, el pan y las galletas. Incluso dulces. Incluso dulces, en ese caso los tiene como aditivo desde otro lugar, pero tienen un aporte de cloruro de sodio muchas veces, y lo tienen en forma interesante. Y es un volumen de sal que consumimos normalmente todos los días sin notarlo. ¿Por qué? Porque para nosotros el sabor es ese. Claro. Lo mismo nos pasa con los fiambres, ¿sí? Para nosotros el fiambre, y además tecnológicamente necesita la sal para poder ser logrado como tal, ¿sí? No nos damos cuenta de la cantidad de sal que tienen. O los quesos de larga maduración, o los quesos en general. Aquellas personas que no tienen alto consumo de sodio, de repente de noche se comen una mozzarella y en la madrugada tienen sed. O al día siguiente se levantan con mucha sed, porque la cantidad de sal que tiene esa preparación les genera un desbalance y lo sienten enseguida.
O los caldos prontos para consumir, que hay algunos que ya se están viendo con reducción de sal. Las sopitas de sobre. Exacto. O la salsa de soja. O todo lo que son embutidos y snacks. O todo lo que son bueno, los mayonesas, snacks estarían mostazas. como en la pirámide de la cadena de productos con cloruro de sodio. Pero hay snacks sin sal también. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear hoy? La idea es recordar que la sal no solo está en el agregado directo, ¿tá? En ese 15% de ese trabajo que vos referenciabas, que era, digo, la sal que yo le estoy agregando. Está en otro montón de lugares, que obviamente cuando yo empiezo a comer algo sin sal noto la diferencia. Claro. ¿Ah? Ahora, Virginia, para una persona que no tiene hipertensión o que no tiene un problema cardíaco o que no tiene úlceras, que es otra de las cosas que podría provocar en exceso la sal, ¿cuál sería el consumo de sal adecuado en caso de consumirla? Claro, en realidad hay datos y la OMS los tiene claros, son menor de 5 gramos al día. Pero lo que sucede es que es muy difícil para el consumidor habitual poder identificarlos y más si parte de todos esos datos, ¿tá? De esas cantidades están ocultas. Están ocultas. Y aunque no estén ocultas, y aunque vos digas, voy a agregar tanto a la alimentación, te quiero ver en tu casa pesando. Claro. ¿Tá? Entonces no es que sea una cosa fácil. Claro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es empezar a seleccionar por medio de la lectura de rótulos nutricionales, aquellos alimentos que tienen menos contenido, nosotros en el rótulo nutricional lo podemos ver donde dice sodio, menos contenido de sal. Entonces, yo miro, el sodio forma parte de la sal, pero bueno, es lo que nosotros vamos a medir. Entonces, nosotros miramos sal. Bueno, tengo estas galletas, estas tienen menos sodio. Tengo este pan, esto tiene menos sodio. En realidad empezamos a bajar paulatinamente el hábito del consumo de sal. Lo mismo en las preparaciones que elaboramos en casa. En las preparaciones que elaboramos, no quiere decir ya sacale toda la sal. Empezá a poner menos. Empezá a utilizar otros sabores en la alimentación. Empezá a utilizar hierbas aromáticas, especias, otras cosas. Porque además el uruguayo tradicionalmente y históricamente no ha saborizado en forma importante sus preparaciones. Ha usado muy pocos sabores y uno de ellos y muy central es la sal. Entonces, como nuestro hábito es ajo, perejil, orégano, adobo, más o menos en eso nos manejamos un poco de sal, cuando empezamos a sacar uno de los importantes es difícil equilibrar el resto. Claro. Por lo tanto, hay que empezar a atreverse a utilizar otras hierbas aromáticas para dar sabor. Y ahí nos damos cuenta que la sal ayuda a saborizar la comida, pero si ponemos otros sabores podemos bajar la cantidad de sal e igual tener un muy buen sabor en la comida, pero esto es un proceso. Claro. El cual desde algún lugar hay que empezar. Está bien, un proceso de acostumbramiento del paladar, pero sobre todo del hábito de la conducta también, ¿no? Porque está internalizado. Yo veo gente, por ejemplo, que coloca sal en su comida antes de probarla. Sí, claramente. Claramente, pero es como un reflejo que hay algunas personas que tienen. Y no solo eso. Es muy interesante cuando hablas con alguien que cumple su dieta hiposódica real y le empezás a preguntar qué pasó cuando empezó a probar ciertos alimentos que antes consumía habitualmente. Entonces le decís, bueno, ¿pero qué te pasó cuando comiste una papa chip? No pude, me dice. Claro. La verdad, era una salitre, yo no puedo creer que comía eso. ¿Tá? O una mozzarella, o cosas que antes comía habitualmente, o fiambres, y no tenía inconveniente, porque también el paladar y el umbral de tolerancia a la sal se va construyendo. Como puede construirse en aumento, puede deconstruirse en deceso, ¿sí? Pero esto es un trabajo consciente que hay que hacer, y es recomendable empezar a hacerlo a nivel familiar para la salud familiar antes de que estés contra las cuerdas con una hipertensión. Ese es el mensaje de hoy. No es necesario llegar a una hipertensión para reducir el consumo de sal. Lo bueno es empezar para evitar llegar. Me encantó. Divino. Gracias. Con esto cerramos. Gracias, Virginia.